Hola, sí, probando, probando. Estamos una vez más aquí para grabar otra sesión de WhatsApp Prof, de hacer una pequeña traducción de estos temas tan importantes que nos acercan al fin del tiempo. Esperamos sea del gusto de ustedes y bienvenidos. Hola y bienvenidos a este episodio de WhatsApp Prof. Hola Martín, hola Walter. Sí, no preguntemos cómo estamos hoy. No, podemos profundizar en ello directamente. Nos sumergimos directamente en el asunto. Evita él o como lo llamen hoy en día. Sí, no sé si siquiera formalidad, las formalidades, las presentaciones, lo que sea. Sí, puedo saltarme todo esto y puedo comenzar con una oración y luego podemos entrar directamente en eso. Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad. Te pedimos que por favor estés con nosotros durante esta discusión e ilumines nuestras mentes y nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando mucho sobre los eventos finales y hemos estado diciendo algunas cosas sobre cuál es el objetivo, hacia dónde se dirige el mundo, la implementación de la marca de la bestia. Y seguimos diciendo estas cosas. Y la gente está un poco confundida porque otros dicen, no, eso no es lo que es. Es que sabes, la marca es algo más. Y esto no es de esta manera, y esto y aquello y lo otro. Pero pensé, ya sabes, volvamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es absolutamente asombrosa. Y desarrolla los eventos históricos progresivamente. Así que a medida que avanzas en la Biblia, hay una profecía que establece un marco de trabajo. El siguiente lo colorea y añade más detalles. Y por eso la revelación es progresiva. Y el problema con la humanidad es que se quedan estancados en ideas y corren con esas ideas, pero esas ideas no son lo que la Biblia realmente está retratando. Por ejemplo, Israel. Los judíos estaban absolutamente convencidos de que la primera venida de Cristo sería como la segunda venida. Y ni siquiera los discípulos pudieron sacarse esa idea de la cabeza después de estar con Cristo durante 3 años y medio. Estaban fijados en sus costumbres. Y cuando eso no ocurrió, se quedaron atónitos. Fueron destruidos. Los cimientos se derrumbaron. Huyeron como conejos de una serpiente. Y no podían entender qué estaba pasando. Esto se debe a que la gente tiene ideas fijas. Así que tenemos que volver a las escrituras. Ahora, las escrituras te dicen exactamente lo que va a suceder y cómo se desarrollará. Lee el libro de Daniel, recomendado por Jesús. Lees el libro de Apocalipsis y te haces una idea. Pero si no tienes el plan y te apegas a él, puedes entrar en muchos callejones laterales y terminar en callejones sin salida. Desafortunadamente eso es lo que sucede a la mayoría y es por eso que hay tantas denominaciones y religiones, porque todo el mundo ha tomado uno de esos callejones y es ahí donde van. Déjame darte otro ejemplo. La iglesia a través de los siglos, ya sean los israelitas, los católicos o los protestantes, todos creyeron que la iglesia iba a gobernar aquí en la tierra, ¿verdad? Y no se dieron cuenta de que el reino de Dios había estado avanzando
desde el tiempo de Cristo y que fuiste llamado a salir del mundo para entrar en ese reino por la fe. Entonces, lo que quieres decir es que el reino de Dios estaba avanzando hacia aquí. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el reino de Dios estaba presionando, en otras palabras, estaba entrometiéndose en las decisiones de tu vida. Era el reino y tú tenías que unirte al reino. Pero la iglesia creyó que no, que ellos son el reino. Ellos gobernarán como representantes en nombre de Cristo y toda la humanidad estaría sujeta a ellos. Eso es lo que creían los judíos. Pero lo que más has dicho a través de los tiempos es que eso es lo que todos creyeron y no pudieron deshacerse de la idea. Y la idea del milenio, la regla temporal. Ahora bien, todo el mundo quería que Jesús estuviera de alguna manera en escena, pero la iglesia tiene que gobernar y todavía lo quieren. Entonces, es tan confuso porque luego tienen la idea del futurismo, donde la iglesia será raptada y ya no estarás acá. Entonces, obviamente, si no estás aquí, no va a gobernar, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a gobernar? Bueno, los judíos gobernarán aquí. Y ese será el caso. Pero los demás dicen, no, 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 eso no puede ser correcto, la iglesia debe gobernar. Entonces tenemos a los millennials que dicen, no, la iglesia va a gobernar. ¿Dónde está Cristo? Bueno, Él está en algún lugar allí, lo reconoceremos, pero ya sabes, déjanos en paz. Estamos gobernando en su nombre, en su nombre. Nosotros somos los apoderados, quédate ahí atrás, quédate en tu pequeño rincón y déjanoslo a nosotros. Tenemos esto bajo control. Y está lleno de historias sobre cómo sucedió. Entonces, este es el problema con la humanidad. Su noción fija de cómo va a funcionar. Ahora, estaba leyendo este libro, lo tenía en mi estante y lo había leído antes. Y como puedes ver, está muy bien leído y se está cayendo a pedazos. Y es muy viejo. Ya estamos. Me encantan estos libros. Y este es el fin de los tiempos que se aproxima, según Gratan Guinness. Bueno, el fin inminente de los tiempos. ¿Qué va a pasar aquí al final de los tiempos? Mi libro literalmente se está cayendo a pedazos, pero eso no importa. Todavía puedo leerlo. Ahora, lo que me resulta interesante es que este fue, por supuesto, el teólogo de la Iglesia de Inglaterra, que también escribió sobre el romanismo y la reforma. Estos son excelentes estudios, ¿sí? Y estaba leyendo en este libro acerca del inminente fin de los tiempos y la idea de lo que va a pasar ahora. ¿Cristo gobernará? ¿La iglesia va a gobernar? Y tienen esta noción del milenio, donde la iglesia va a tener el control. Esa fue la idea del catolicismo. Esta fue la idea del protestantismo. Y esa es la idea de los dominionistas en los Estados Unidos de América en este momento. ¿No fue también idea de Satanás? Sí, está ahí para confundir. ¿No quería él también ser gobernante? Claro, él lo quiere. Quiere ser el apoderado que gobierna. En todo caso, la idea de este milenio temporal donde la iglesia gobierna estaba tan fijada que este teólogo leyó muchos libros y artículos de teólogos sobre este tema. Y estudió y estudió y estudió. Y cuanto más estudiaba, más confundido estaba. Así lo dice aquí, en las páginas introductorias de este libro. Y podéis ver que están bien marcadas aquí. Alguien más marcó esto antes que yo. No sé por qué lo marcaron así, de tal manera que ya casi no se puede leer. En cualquier caso, decidió dejar de lado a todos esos teólogos y estudiar la Biblia. La Biblia y solo la Biblia. Y llegó a la notable conclusión de que la Biblia enseña claramente una venida premilenial de Cristo.
cuando los reyes del mundo serán eliminados y Cristo gobernará. Pero en ninguna parte puede encontrar que Él vaya a gobernar aquí abajo. Eso piensa para sí mismo, pero ya sabes, de alguna manera debe gobernar aquí abajo, así que tal vez simplemente nos lo estamos perdiendo en algún lugar de la Biblia, ¿sabes? Pero una cosa es segura, vendrá antes del milenio. Y eso lo dice aquí en este libro. Y él nunca pudo dejar de pensar así porque lo había estudiado en la Biblia y era absolutamente claro. Pero en este milenio, ¿dónde está la evidencia en las escrituras? Bueno, debes estar allí y no puedo encontrarlo. ¿Ves cómo funciona? Así de arraigadas están las ideas. Es una tradición y unas ideas que no se estudian por uno mismo. Quien no estudies por ti mismo. En cualquier caso, este hombre tenía absolutamente claro lo que Daniel enseñaba sobre el anticristo. Por ejemplo, tiene algunos puntos interesantes sobre eso. Él dice que la Biblia es tan exacta, es tan clara sobre este tema, que lo pone fuera de toda duda. Dice que es esta mujer, es esta iglesia, y en su frente está escrito Babilonia, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Y luego hizo un estudio sobre esta palabra abominación que hicimos de manera totalmente independiente el otro día cuando hablamos sobre la abominación que causa desolación. Y llegamos a la conclusión de que siempre que la Biblia habla de abominación es idolatría. Y no lo obtuvimos de ninguna otra fuente sino de la misma Biblia. Lo obtuvimos de la Biblia y solo de ella. Y estoy leyendo ahí y veo que dice exactamente lo mismo. Entonces, si ella es la madre de las abominaciones, entonces una de sus características principales debe ser la idolatría. Y él dice, bueno, ¿cómo puedes negarlo? Se pasean con la cruz que dicen que es Dios y esa oblea hay que venerarla. Entonces, ¿dónde está Dios? Él está en ese pan. Él dice, ni siquiera los paganos desarrollaron la idea de hacer a Dios y luego comérselo. Él dijo, ni siquiera los paganos que yo era cuando estábamos en el camino, ¿no? Es como el canibalismo, es como eso. Así que toda la doctrina de la transubstanciación que debe desarrollarse en torno a esto dice que eso es idolatría. Y ni siquiera hablar de María y de los santos, ni tenerlos como intercesores y mediadores y abogados, cuando la Biblia es tan clara que estos son ídolos que han sido puestos en el lugar de Jesucristo. Y luego caminar con las estatuas, que la Biblia claramente prohíbe, e inclinarse ante ellas. Todos estos rituales y cosas de las que hablaremos en un momento. Él dice, ¿cómo es posible que alguien no lo vea? Pero lo sorprendente es que la humanidad parece estar insensibilizada y se olvidan de estas cosas. Se olvidan de la imagen clara que tenía el protestantismo sobre la idolatría y que Roma era considerada como el anticristo y todos estaban en armonía con esa idea. Entonces, ¿cómo funciona realmente y qué sucede realmente al final de los tiempos? ¿Cómo funciona esta restauración? ¿A dónde conduce? ¿Y cómo podemos conciliarlo con los acontecimientos actuales? Esa es la pregunta. Ahora bien, la Biblia no es solo un libro profético literal, también es un libro de tipologías y en las tipologías hay ciertas verdades. Y a medida que se desarrollan se convierten en libros de lecciones para nuestro tiempo. Entonces, vamos a hablar de la reforma final. Y voy a tomar un libro de la Biblia que hoy son dos libros de la Biblia. Esos libros son Esdras y Nehemías. Ahora bien, originalmente ese era un solo libro.
No hubo una división, Esdras y Nehemías. Sí, fue un solo libro y probablemente fue escrito por Ezra. Esdras tal vez recibió algunos ajustes finales por parte de otra persona, pero Esdras fue el escriba que lo escribió. Ahora bien, ¿por qué tenemos dos libros? Porque Jerónimo, cuando compuso la Vulgata para la Iglesia Católica, la dividió en dos. Ahora bien, y eso no es un problema grave si lo dividimos en dos. Mientras no saques, nada. Pero originalmente es uno, así que lo consideraremos como uno solo. Trataremos ambos libros juntos y esta es la historia del posexilio. Y si seguimos la línea de la lógica del simbolismo y la tipología, entonces deberíamos ser capaces de entender de qué se tratarán los acontecimientos de los últimos días. La Biblia es asombrosa en ese sentido y la gente en realidad rara vez quiere estudiarlo de esa manera. Como mencionaste anteriormente, puedes usar los libros de la Biblia para ver qué está sucediendo paralelamente en nuestro tiempo. Y ahora vamos a mostrarnos, así que el contexto histórico es que Jerusalén está en ruinas, el templo está destruido, los edificios están destruidos, el muro que rodea Jerusalén está derribado. Fue entonces cuando los llevaron a Babilonia y luego se fueron a Babilonia, efectivamente, y se quedaron allí. Según el profeta Jeremías, estarían allí durante 70 años, les gustara o no. Y después de los 70 años, podrían regresar. Ahora bien, esto ocurrió en etapas y hubo tres gobernantes que lo hicieron posible. El primero fue Ciro y emitió un decreto permitiendo reconstruir el templo, ¿verdad? Eso fue después de los 70 años. ¿O fue antes de que Babilonia los hubiera llevado cautivos? Así que ya habíamos superado la etapa de Babilonia. Medo-Persia estaba gobernando y el primer gobernante de Medo-Persia que iba a liberar a los cautivos era Ciro. En realidad no despegó. Comenzaron a reconstruir el templo, pero la obra por alguna razón se detuvo y entonces tuvo que tener un nuevo impulso. El siguiente gobernante que miró la historia descubrió que los mesetas y los persas habían hecho un decreto y una vez que lo habían hecho no se podía alterar, ¿verdad? Que sus leyes se mantuvieron. Es como la ley de Dios, se mantiene en pie. Y ese gobernante era Das. Y él hizo un decreto que permitía restaurar el templo. Ese era el templo. Y entonces, ¿qué pasa con el resto? Ahora nos trasladamos al tiempo de Esdras y al tiempo de Nehemías. Y esto es la restauración del muro y de la nación como una nación independiente sujeta, por supuesto, a los poderes gobernantes, pero al menos nuevamente una nación soberana. Entonces, ¿cómo se implementó esto? Y esto es un tipo del plan de salvación y del reino de Dios. ¿Está bien? Así que tenemos que mirar los diferentes aspectos. Así que llamémoslo la reforma final que restaurará lo que había sido destruido debido a la apostasía de los israelitas. ¿Y cuál fue su principal apostasía? Estaban siguiendo a las naciones que los rodeaban. Habían introducido la idolatría, lo cual es una abominación, ¿verdad? Ya habían descuidado la ley de Dios, y entre ellos destaca especialmente uno, el sábado. Así pues, echemos un vistazo a lo que la providencia ha escrito para nosotros. Estamos hablando de Esdras y Nehemías y particularmente de la restauración post-exélica. Pero antes de llegar allí, vayamos a Corintios, a 1 Corintios 2:5, que dice que vuestra fe no debe estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Recuerda que los hombres tienen ciertos ideales y tienen ciertas expectativas y normalmente implica
que el poder recae en ellos. Siempre es egoísta. Así que nuestra sabiduría no debe estar en la sabiduría de los hombres. El capítulo 3, versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Tu fe debe estar centrada en Cristo. Él es la piedra angular. Todo tiene que recaer sobre Él. El versículo 12 dice, si alguno edifica sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará, y si la obra de alguno permanece, sobre ella recibirá recompensa. Bueno, entonces, ¿qué podemos edificar sobre el fundamento que es Cristo? Puedes construir oro, eso significa carácter. Puedes desarrollar el personaje, plata. La plata se purifica en un horno de aflicción. Así que puedes desarrollar un buen carácter al soportar pacientemente la aflicción. Piedras preciosas reflejan la luz del dador de la luz. Pero también se puede construir con madera, heno y hojarasca. Cuando llega el fuego ya no están. Entonces, algunos constructores están usando las cosas que deberían. Deben desarrollar caracteres conforme a Cristo. Deberían poder vivir en el horno de la aflicción y usarlo para un propósito positivo para que puedan reflejar el brillo de la gloria de Cristo. Pueden construir con madera, heno y hojarasca y se quemarán. Entonces, esto realmente demuestra qué tipo de actitud usas o tienes cuando comienzas a construir tu personaje. Así es. Y creo que Juan el Bautista lo resumió muy bien. Él debe aumentar. Debo disminuir mientras la humanidad es. Yo debo aumentar. Él debe tomar un lugar secundario, por favor, porque yo estoy al mando aquí. Peor aún, dicen, por favor, bendíceme mientras estoy en el asiento delantero. Entonces, esto se pondrá a prueba y los que lo hayan construido correctamente serán recompensados. Ahora, la recompensa es obviamente la vida eterna. Y luego Pablo deja muy claro que la iglesia, los miembros de la iglesia, son el templo. Piedras vivas dentro del templo. Algunos de ellos podrían ser madera, heno y hojarasca. Así que los tendréis en la iglesia. Debemos hablar de ello porque es interesante. Es muy importante y es sorprendente cómo la Biblia encaja perfectamente con todo. Entonces, vayamos directamente a Esdras y analicémoslo a medida que avanzamos en los capítulos. Solo resaltaremos un versículo aquí y allá, no vamos a repasar todo. Eso tomará una eternidad, así que el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, luego hizo pregonar por todo su reino y también lo puso por escrito, así que este es el decreto de Ciro el Grande. Así Ciro, rey de Persia, el Señor Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Así que este es el templo, es un decreto. Ve y restaura el templo. Después de las palabras de Jeremías, 70 años de exilio estaban llegando a su fin. Ahora puedes reconstruir el templo. No seréis una nación independiente todavía, pero podréis reconstruir el templo. Ahora bien, en aquellos días todo el mundo adoraba diferentes deidades y la gente creía que las deidades eran regionales. Así que en Jerusalén, la deidad que debía ser adorada era la que adoraban los judíos. Todavía era una idea idólatra, pero por eso lo permitieron. No porque estuvieran necesariamente convencidos de que esta era, ya sabes, la única deidad, pero esa era la deidad regional. Entonces hubo que reconstruirlo. Pero en cualquier caso, él hizo un decreto que el templo podía ser reconstruido.
Ahora, ¿qué representa el templo? El templo representa al pueblo de Dios, que debe proclamar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de la salvación. Así que el servicio del templo era una puesta en práctica del plan de salvación. Estaba en ruinas. Tipológicamente, ¿qué significa eso, Martín? Que allá ya no se predicaba más el Evangelio. No, lo habían convertido en un evangelio de rituales y de autoimportancia. Cristo estaba fuera de escena. Así que el templo quedó en ruinas. No había ningún plan de salvación que presentar a la humanidad. Desaparecido. Ve y restauralo. Se convierten en una nación idólatra. Así que ese es el punto número uno. Solo quiero preguntar, cuando él dijo que usted mencionó que tenían que regresar porque su Dios gobernaba allí, y tú sabes, pero solo quiero saber si dice allí que por el único Dios del cielo, Él está dando este decreto. Ahora bien, es interesante que algunos de esos gobernantes realmente reconocieron que el Dios de los israelitas era el Dios verdadero, como Nabucodonosor. Pero su pueblo reconoció esto. No, tenían esta idea de que está bien, lo toleramos porque es la deidad regional. Ahora bien, el gobernante primero tenía que entrar en razón antes de aceptar la verdad, como Nabucodonosor, y entonces era él y no necesariamente el resto del pueblo. Correcto. Porque cuando se enfrentó por primera vez a la idea de que Dios determina lo que sucede en esta tierra, dijo, de ninguna manera voy a hacer esta estatua de oro arriba o abajo. Así que me pondré a esta deidad porque soy la bomba. Y aún no lo entendió del todo después, porque luego hizo otra estatua, un decreto que dice que todos deben adorar al Dios de Daniel y sus amigos. Sí, estaba confundido, pero luego pasó por una época en la que tuvo que comer hierba y siguió una dieta basada en alimentos vegetales integrales, se puede decir así. Y lo interesante es que recobró la cordura. Quizás no sea mala idea. Bueno, hay un segundo hombre, incluso el joven que se alejó de su padre y cuando estaba con los cerdos también comía legumbres. Las legumbres recobraron la cordura, recuperó la cordura, así que no pongamos demasiados anuncios antes de poner a la gente. Lo interesante es lo que sucedió como consecuencia de este decreto. Entonces se levantaron los jefes de las familias de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, con todos aquellos cuyo espíritu Dios había despertado para subir a edificar la casa del Señor, la cual está en Jerusalén. Tipológicamente, restauremos el Evangelio, porque se había convertido en un lugar idólatra. El Evangelio había desaparecido. Era egoísta. El versículo 7 dice, también el rey Ciro sacó los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Así que esos utensilios habían sido cuidadosamente preservados por Dios, incluso en templos paganos. Interesante, ¿no? Creo que se asustaron un poco con el banquete de Balsasa y cuando malversaron esos artefactos. Ahora bien, lo interesante es que estos utensilios, los adornos y el mobiliario representaban algo. Tenían valor tipológico. Por lo tanto, debían volver a colocarse en su lugar correcto. Así que tenemos que analizar cómo se llevaría a cabo esta restauración. Y lo primero que hicieron, Martín, como leemos en Esdras 3.2, fue lo siguiente. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Geseda, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Siel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer holocausto sobre él, como está escrito en la ley de Moisés. Lo primero que se restauró fue el altar. ¿Qué representa el altar? Porque la crucifixión de Cristo representa la cruz de Cristo, ¿no? El altar.
Así que el altar estaba en ruinas. Se habían interesado en sacrificios y asuntos sin comprender su significado. Restaurar el altar. Ahora analicemos la historia y preguntémonos, ¿existe un momento en que este tipo de cosas que le sucedieron a Israel, literal, se puede aplicar al Israel espiritual, la iglesia? Y la respuesta es claro que sí. Hubo un momento en que la iglesia fuera tan idólatra que el altar fuera destruido. El plan, la salvación había desaparecido, Cristo fue dejado de lado, al igual que los israelitas habían dejado de lado la piedra angular, sin saber qué hacer con ella. Y esto tenía que ser restaurado. Bueno, Martín Lutero escribió una de sus obras más famosas, El cautiverio babilónico de la Iglesia. Si leemos lo que dice al respecto, Martín Lutero argumentó que la Iglesia Católica Romana, al igual que la antigua Babilonia, había mantenido cautiva a la Iglesia principalmente a través de su sistema sacramental. Cuestionó la idea de los 7 sacramentos, argumentando que solo el bautismo y la cena del Señor o Eucaristía eran sacramentos verdaderamente bíblicos. Lutero criticó el mal uso que la Iglesia hacía de los sacramentos para controlar y coaccionar a las personas, argumentando que la promesa y la fe del Evangelio debían ser el fundamento de la vida cristiana, según la Reforma Luterana. Ahora bien, en mi opinión, no fue suficiente, porque en el pensamiento católico un sacramento es un medio para la salvación. Es algo basado en las obras. Así que si asistes a misa, dirá que eso es el Salvador. Ir al confesionario, eso es salvacional. Cualquiera de los sacramentos, como decían, el ritual era salvador. Y eso es idolatría. Así que, en mi opinión, no existe tal cosa como un sacramento. De acuerdo. No hay salvación en los sacramentos. Y Martín Lutero tardó un tiempo en deshacerse de la idea de la transubstanciación y de que, ya saben, era una práctica idólatra. Era un símbolo que representaba lo que Cristo hizo, no un ritual que nosotros hacemos. Así que al final no debería haber sacramentos. Todo es Cristo. Pero descubrió que Babilonia había mantenido cautivo a Israel. Y por lo tanto, Roma, llamada Babilonia en la Biblia, la madre de las rameras, habían mantenido cautiva a la iglesia. Y el altar fue destruido, así que lo primero que se restauró fue el altar. Ahí es donde entró el protestantismo. Se distanciaron de la idolatría, desecharon las estatuas y el altar de ofrendas trajo de vuelta a Cristo como el medio de salvación. El altar espiritual. Así que la reforma final después del exilio, los judíos exiliados en Babilonia, el cristianismo, el exilio en el catolicismo romano, esa era la tipología según la veían los reformadores. Así que la reforma final comienza con la reincorporación de Cristo al panorama. Tiene sentido, pero no se detiene ahí, porque tenemos que continuar con este libro. Ahora, están reconstruyendo el templo. El templo representa todo el plan de salvación. Recuerden que tenían el atrio exterior, la justicia de Cristo cubriéndose al entrar por la puerta. Tenían el altar, Cristo es el cordero del sacrificio. Eso debe ser restaurado. Él los lavará, luego entran al lugar santo, luego entran al Santísimo y todo el plan de salvación está establecido allí. Y esto debe ser restaurado. Porque todo en su totalidad es una referencia a Cristo. Una sola cosa, ¿correcto? Así que veamos esta restauración posexilio. En otras palabras, el gobierno pagano católico romano posterior
a la Edad Media. Esdras 3:8 en el segundo año de su entrada a la casa de Dios en Jerusalén al comienzo del segundo mes, Zorobabel, hijo de Siel, Josué, hijo de Hasdec, y el remanente de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, todos los que habían salido del cautiverio a Jerusalén designaron a los levitas de 20 años en adelante para dirigir la obra de la casa del Señor. Básicamente se está estableciendo una estructura eclesiástica, y eso es muy importante. Tipológicamente se designó a los sacerdotes porque el tipo aún no se había encontrado con el antitipo, la ofrenda aún debía realizarse, pero si aplicamos esto a la iglesia, significa ordenar lo que la iglesia debe hacer, los ministros, la obra que deben realizar, la proclamación del Evangelio. El plan de salvación debe ser restaurada, es reorganizarlo. ¿Y qué hicieron? Cantaron juntos por turnos, alabando y dando gracias al Señor. ¿Creó la Reforma Protestante los grandes himnos de la Reforma? Sí, mucho. Martín Lutero escribió himnos. Ahora bien, ¿qué hizo el catolicismo? Todo se había convertido en un canto, todo se había vuelto místico. Y era el misticismo y la atmósfera lo que cautivaba a la gente, no el mensaje, así que era la sensación, los sentimientos. Entonces llega la Reforma Protestante y se produce este auge mundial en la esfera musical. Y los himnos comienzan a adquirir significado. De hecho, estás cantando doctrina, ¿verdad? Castillo fuerte es nuestro Dios. Ahora bien, independientemente de cómo empezó todo, ya no era un canto, ahora era realmente celestial. Puedes ver la tipología aquí, así que eso es lo que empezaron a hacer. ¿Y qué cantaban? Bueno, cantaban salmos, eso es un himnario. Así que tuvieron que crear un himnario completamente nuevo para el cristianismo y alejarse de los cantos y las amaras. ¿Cuántas veces se cantó el Ave María en la toma de posesión y la presidencia de Trump? Ahora, todo el tiempo, cada vez que hay un gran evento o algo, ¿qué oirás? ¿Qué tiene eso que ver con el Evangelio? Nada. Creo que solo está dando de qué hablar, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo gritó a gran voz, alabando al Señor, porque se habían puesto los cimientos de la casa del Señor. Los cimientos no se puede poner otro fundamento que Jesucristo. Puedes ver la restauración. Eso es pues exilio. Pero muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familias, hombres de la antigüedad que habían visto la primera casa cuando se pusieron los cimientos de esta casa ante sus ojos, lloraron a gritos y muchos gritaron de alegría. Así que hubo alegría y lágrimas. ¿Crees que hubo alegría y lágrimas en la Reforma Protestante? Sin duda, es un alivio, ¿verdad? Quizás ya no tenían el Vaticano con su bomba, Miguel Ángel y esto y aquello. Y tenían iglesias sencillas y dijeron, ya no hay bomba. Pero descubrieron que la piedra angular, la verdadera joya, el verdadero cimiento había sido colocado de nuevo. Así que esta es la historia tipológica donde aplicamos lo que sucedió en este tipo al antitipo. Al comenzar a hacer eso, surgen problemas. Por supuesto, habrá adversarios que se opondrán a la reconstrucción, ¿verdad? Esdras 4, versículo 1, y cuando los adversarios de Judá y Benjamín oyeron que los hijos del cautiverio estaban construyendo el templo del Señor, Dios de Israel, se enojaron muchísimo. Aquí hay una cita de Romanismo y la Reforma, del mismo autor que escribió este libro, que dice, donde quiera
que haya un sacerdote en lugar de un predicador, un altar en lugar de una mesa de comunión, velas de cera en lugar del sol de la verdad divina, ceremonias en lugar de sana doctrina, sacramentos en lugar de la gracia salvadora, liturgias entonadas en lugar de oraciones sinceras, música espléndida en lugar de adoración espiritual, preciosas vestimentas. ¿Os imagináis el cónclave en estos momentos? La pompa y el glamour y las vestimentas. En lugar de la verdad del Evangelio, la tradición y la iglesia, ¿no estamos pasando por una etapa de tradición y el mundo está en asombro, Martín? Sí, está nuevamente en el punto en el que la reforma tiene que comenzar de nuevo. Todo esto se ha ido. ¿Entendiste mi punto? Sí. Bueno, donde tienes esta tradición y la iglesia en lugar de ella, está escrita y cruces en lugar de Cristo. Allí tenéis el romanismo, no importa cómo lo llamen, ten cuidado. Por muy atractiva que sea la arquitectura y el incienso, la música y el ceremonial, el solemne ceremonial, ten cuidado. Incluso puedes hacer esto moderno, en un entorno moderno, en una iglesia moderna, no solo en la iglesia católica, porque es por eso que dice que no importa cómo se llamen otras iglesias, cuando la música te está llevando ahora. Me gustaría alentar a los oyentes a través de su mente. Simplemente dejen que las imágenes de televisión que están saliendo pasen por su cabeza de toda esa pompa y ceremonia. Todos los cardenales con sus sombreros al amanecer caminando en la ceremonia, los bastones y el gran esto, aquello y lo otro y la música cantada y todos están asombrados. ¿No es una triste situación, Martín? ¿Dónde está el énfasis ahora en eso y en el próximo papa que será investido? Estamos preparando el camino de la misma manera para la venida de Jesús. No, no, no. Así que después de lamentar el hecho de que los protestantes, no es gracioso que los protestantes estén tan dispuestos a ignorar todas las profecías relacionadas con el anticristo, profecías en las que todos los reformadores estaban de acuerdo e incluso abrazando falsificaciones espurias, como el futurismo. Así que después de lamentar el hecho de que los protestantes estén tan dispuestos, eso es lo que estoy escribiendo porque no quiero resumir, no quiero poner una cita enorme allí. Ahora volveremos a su cita y él hizo la pregunta en su momento. Ahora, Martín, esto fue en 1887 cuando él escribió esto. ¿Es esta la posición que usted adopta? ¿Es esta la conclusión que usted defiende? ¿Son estos los puntos de vista que usted defiende? ¿Eres protestante? Y esto después de todo lo que se ha escrito sobre el tema y de todo el resplandor de luz que la historia y la experiencia han derramado sobre él. Si es así, procurad que no seáis hallados luchando contra la verdad, combatiendo contra la palabra de Dios, resistiendo el testimonio del espíritu profético, obstaculizando la obra de la reforma, promoviendo el progreso de la apostasía, oponiéndonos a Cristo y ayudando al anticristo. ¿Tienes razón? Sí, la reforma, como lo dices, es hermosa. ¿No es eso lo que está haciendo el mundo hoy? 100%. Y continúa. Incluso los mismos romanistas os avergüenzan por su clara comprensión del problema de esta cuestión. El cardenal Manning dice, la Iglesia Católica es la obra maestra de Satanás o el reino del Hijo de Dios. El cardenal Newman dice que un orden sacro es históricamente la esencia de la Iglesia de Roma. Si bien no fue designado definitivamente, es doctrinalmente la esencia del anticristo. Esto lo dice la propia Roma. Y es que precisamente es porque son tan jactanciosos que esto sale de sus bocas, ¿correcto? Y en ambas afirmaciones la cuestión es clara y es la misma. Roma misma admite abiertamente que no es el reino de Cristo,
sino del anticristo. Roma declara que es una cosa o la otra. Ella misma propone y promueve la solemne alternativa. Te encoges ante ello, ¿no? Lo acepto. La conciencia me constriñe, la historia me obliga. Si olvidamos, Martín, la historia, terminaremos donde estamos hoy. Lo vimos en el episodio anterior, que el catolicismo se eleva por encima de todo y la humanidad queda hipnotizada. Ya no lo ven, así que continuemos con nuestra tipología. El siguiente decreto fue el decreto de Das, porque la obra estaba estancada, no estaba progresando como debía, y ya sabes, Martín, eso es exactamente lo que pasó en la Reforma. Iba por un camino que se estancó y luego tuvo que surgir un nuevo impulso y entonces el Señor levantó a otras personas además de Martín Lutero, Milton Tyndall y todos estos y dijo, vengan, despierten, lean sus Biblias y los anabautistas. Y luego más tarde los bautistas dijeron, ¿qué pasa con el bautismo de adultos y las cuestiones del sábado y la cuestión del congregacionalismo y todas estas cosas? Entonces Wesley dijo, no, debemos hacer más. El templo de Dios también es el cuerpo, debe mantenerse sano y la ley de Dios y todos estos asuntos. Y ahí estaba el caos. Entonces fue necesario un segundo decreto. Esdras capítulo 6, versículo 1. Entonces el rey Das dio decreto y se hizo una búsqueda en la casa de los rollos. Entonces, ¿qué dijo Ciro? Vamos a comprobarlo, dónde se almacenaron los tesoros en Babilonia. Y el versículo 7 dice, dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos edifiquen esta casa de Dios en su lugar. Entonces, detengan la oposición, dijo Dairos. Construir una casa. Detengan la oposición. Construyan una casa. ¿No ocurrió esto en la reforma? Sí, lo vamos siguiendo, tipológicamente paso a paso. ¿Entiendes que esto es lo que significa que no hay nada nuevo bajo el sol? No hay nada nuevo. Y cuando la gente dice, pero sabes, estamos locos porque pensamos que esto es importante o aquello es importante. ¿Y dónde queda el sábado y esto y aquello y lo otro? Simplemente aguanta ahí, estudia la tipología, veamos a dónde nos lleva. Esta es la palabra de Dios. Esto no es nada más. Bueno, se apoya un poco en una explicación de cómo se aplica por Grayton Guinness, pero es la palabra de Dios, ¿no? Así que además, este es el versículo 8. Este es Das. Él dice, además, escribe un decreto sobre lo que habéis de hacer con los ancianos de estos judíos para la edificación de esta casa de Dios, que del bien del rey, es decir, del tributo del otro lado del río, con los gastos se ha dado a estos hombres para que no se les impida edificar esta casa de Dios. En otras palabras, pongamos algo de orden en esto nuevamente. Comience a construir una estructura ordenada. Asegúrese de saber que la distribución de los medios está adecuadamente controlada. ¿No es esto asombroso para la iglesia? ¿No es increíble? Cada vez que intentan hacer algo, Dios los trae de nuevo a la organización solo para hacerlo aunque no fue posible. Miren, esta es la segunda vez. La primera vez funcionó con organización. Siempre hay un problema, pero volvemos al tema. Todo vuelve a lo mismo. Debemos hacer esto. Entonces seguiremos hablando de la iglesia. ¿Lo necesitamos o está bien decir, bueno, con la iglesia vamos a correr con el espíritu? Y dos tipologías ya son un problema. ¿Está bien? Martín, no nos apresuremos, ¿de acuerdo? Pero esto es fascinante para mí. Finalmente el templo fue restaurado. ¿Qué significa eso, Martín? Significa que Cristo estaba de nuevo en el centro. Y empezamos con el altar. Ese es tu sacrificio. No esta idolatría, este glamour y todas estas tonterías. Empecemos con lo básico. ¿Y en qué consistió la primera celebración? Se celebró nuevamente la Pascua. Él se lo muestra. ¿Qué representa la Pascua? Cristo y este crucificado.
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el capítulo 6 nos dice, y los hijos del cautiverio celebraron la Pascua el día 14, el primer mes. Siguieron las reglas porque los sacerdotes y los levitas que se purificaron juntos y todos ellos fueron puros y sacrificaron la Pascua por todos los hijos del cautiverio y por sus hermanos, los sacerdotes y por sí mismos. Y los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio y todos los que se habían apartado de la inmundicia de las naciones de la tierra para buscar al Señor Dios de Israel, comieron. Entonces, ¿quiénes comieron? Todos los que se habían apartado. Martín, esa es una mala palabra estos días, ¿no? No se separa, se comen, ecumenizar, ¿no? Se establecen relaciones ecuménicas, no se separa. Pero Dios dice separar, incluso dice separarse para la ley. Pero llegaremos a eso ahora. Entonces, lo que sucedió aquí fue que Cristo fue una vez más el centro de la fe, también en la reforma. La idolatría fue barrida y Cristo volvió al centro. Eso no cayó bien. Así que en el movimiento de Oxford recuperaron las estatuas idólatras, recuperaron el altar, recuperaron la misa. Incluso Grattan Guin dice, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que no lo veamos? ¿Cómo es posible? Ahora bien, ¿se detuvo la reforma allí? No, había más trabajo por hacer. Capítulo 7. Ahora bien, después de estos acontecimientos en el reinado de Arto, rey de Persia, y ahora hemos superado el decreto de Ciro, hemos superado el decreto de Das. Ahora viene el tercer decreto, Artosiros. Ahora bien, su decreto no se refería al templo, porque el templo fue restaurado bajo los decretos de Ciro y Das. Su decreto era que Jerusalén podía ser restaurada, reconstruir las murallas, las casas para habitar. Entonces, ¿qué significa eso, Martín? ¿Qué significa eso? No puede estar simplemente en la Biblia, cuando un hecho histórico que debía haber una reconstrucción de un lugar destruido. Ahora, tienen a Cristo en el centro, pero algo no tiene que añadirse. Esdras, hijo de Saria, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, y hay una larga lista, no voy a repasarlo todo. Pasamos al versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia y era un escriba, experto en la ley de Moisés. Volvamos a la Biblia. La Biblia es central. La palabra de Dios es central. Escritura solar. ¿Qué dijeron los demás? No, no, tradición. Mi abuelo lo hizo así. No voy a cambiar. Que el Señor Dios de Israel había dado y no una papa, y no un papa. Pero está bien, es una afirmación asombrosa, que la ley de Moisés también fue dada por Dios a Moisés, no él. Él la ideó y el rey le concedió todas sus peticiones según la mano del Señor, su Dios sobre él. Entonces, ¿quién realmente le concedió sus peticiones? Dios. Usó al rey pagano, pero fue Dios. Dios lo hizo. Hay una historia muy interesante en torno a este rey y a toda la historia de Esther. Hubo influencia y Dios fue brillante al organizarlo todo. No tenemos tiempo para profundizar en todo. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Bueno, veamos, Esdras había preparado su corazón para buscar la ley del Señor y ponerla en práctica para enseñar a Israel sus estatutos y juicios. Volvamos a lo que Dios dijo, no a lo que la tradición y la humanidad habían dicho. Y esta es la copia de la carta que el rey Artaxo dio a Esdras, sacerdote escriba,
escriba de las palabras de los mandamientos del Señor y sus estatutos para Israel. Volvamos a la palabra. Hagan lo que dice. ¿Habrá oposición? Claro que sí. Ese es el muro que tienen que reconstruir. Ahora estamos llegando a la etapa del muro. Tenemos que llegar a un muro. Por lo tanto, necesitamos otro decreto de Dios. Restaurar el muro. ¿De acuerdo? Entonces Esdras reunió a la gente de renombre y puso en orden el sacerdocio y luego comenzó a iniciar reformas. El pueblo seguía paganizado. No todos se habían deshecho de toda la basura de la cabeza. Cada uno hacía lo suyo. Así que lo primero que hizo fue orar por los matrimonios mixtos. Ahora tenemos que poner lo que es un tipo en un contexto antipológico. Ahora bien, cuando se hicieron estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo que el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se habían separado de los pueblos de las tierras, haciendo según sus abominaciones. Incluso los cananeos, los hititas, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos. El paganismo está en sus cabezas. Hay sincretismo. ¿Por qué? Porque han tomado las hijas para sí mismos y para sus hijos, de modo que la descendencia santa se ha mezclado con el pueblo de aquellas tierras. La mano de los príncipes y los gobernantes ha sido la principal forma de transgresión. Los hombres practican el sincretismo, así que estas mujeres, por supuesto, representan típicamente otras iglesias, otras religiones, otros patrones de pensamiento. Y si empiezas a mezclarlas, tendrás sincretismo, lo cual es un problema. Y luego la mayoría de los predicadores gobernantes hacían esto. Y una vez que empiezas a ceder en este nivel, como dice Ratán Guinea, si ves las velas, si ves esto, corre. Es sincretismo. Estás quitando el énfasis de Cristo. Sepárate de esta ideología. Y di, oh Dios mío, me avergüenzo y me sonrojo al levantar mi rostro hacia ti, Dios mío, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestra transgresión ha crecido hasta los cielos. Desde los días de nuestros padres hemos estado en gran transgresión. Y hasta este día, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en mano de los reyes de las tierras, a la espada, al cautiverio, al despojo, a la confusión de la fe, como en este día. ¿Tenemos este problema con nosotros? Todavía está vivo y coleando. Y luego, versículo 14. Deberíamos volver a quebrantar tus mandamientos y unirnos en afinidad con el pueblo de estas abominaciones. ¿Nos sentaremos en los concilios ecuménicos, Martín? ¿Deberíamos fingir que estamos en la misma página? No, no me importa hablar con la gente, pero ¿podemos aliarnos con la gente? Han usado esa pequeña excusa todo el tiempo. Y es por eso que estamos sentados en el lío en el que estamos, ¿está bien? Porque no te enojarás con nosotros hasta consumirnos sin que quede remanente ni quien escape. Pero esta mentalidad está viva y sigue vigente hoy en día. Así que ahora saltamos de Esdras a Nehemías, porque Nehemías ahora ha sido designado por el rey como gobernador y ha venido a echar un vistazo al muro de Jerusalén. Es horrendo. Está en ruinas. En otras palabras, los requisitos de Dios, sus leyes, su barrera protectora contra la idolatría, están destrozadas. Hay una brecha en el muro. Está lleno de agujeros. Recuerde que el catolicismo romano cambió los mandamientos. Hicieron muchos agujeros en la pared. Es como si Babilonia destruyera el muro. Eso es lo que hicieron. Así que ahora entra Nehemías. Él no es un profeta. Él no es un sacerdote. Él es un gobernador. Él vendrá y lo solucionará. Y él hará el copero del rey. Así que debe haber sido muy confiable porque no se vierte la copa del rey, sino se confía
en esa persona porque podría haber veneno en la copa, ¿verdad? Y Nehemías y las palabras de Nehemías, hijo de Jaquías, y aconteció en los meses de Quislo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, así que él está allí arriba con el rey. Él es el copero. Saltar al verso 3. Y me dijeron, este es ahora una parte de las tres en Jerusalén. Y dicen, el remanente que quedó del cautiverio allí, en la provincia, está en gran aflicción y oprobio. También el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Hoy en día, el muro representa la protección. Había un muro alrededor del templo, representaba la justicia de Cristo. La justicia es hacer lo correcto. Ha venido a hacer tu voluntad, oh Dios mío, representa la ley. La puerta representa el portal que es Cristo, quien te invita a su justicia. Significa volver a estar en armonía con la ley. Esto es lo que tipológicamente se retrata aquí. Y como en aquel tiempo el remanente que quedó fuera de Babilonia es una aflicción porque está en caos, que los 10 mandamientos habían sido totalmente borrados por una cultura pagana. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, Dios grande y terrible, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Puedes ver la tipología allí? Entonces, Martín, ¿estamos locos cuando empezamos a hablar de que tenemos que guardar los mandamientos? No, no como medio de salvación, porque por la ley nadie se salvará, sino porque Cristo te ha salvado. Vuelves a estar en armonía con la ley. Como todos estos muestran, primero se pone a Cristo en el centro, atrás, y luego debido a eso se construye la ley. Absolutamente exacto, así es. Isaías 58:12 dice que esto iba a suceder en algún momento en el futuro, porque recuerda, él era antes del exilio. Y él dijo, y los que se irán de ti reedificarán los lugares desolados de antaño. Levantarás los cimientos de muchas generaciones y serás llamado reparador del puente restaurador de calzadas para habitar. Todo gobierno tiene una ley. El reino de Dios tiene una ley. Había sido destrozada, necesitaba ser restaurada. Es asombroso que algunas personas quieran poner a Cristo de nuevo en el centro, pero luego no quieren que la ley venga. No quieren el muro. No queremos tu gobierno. Nos encargaremos de eso. Tú solo siéntate allá arriba en el cielo. Gobernaremos con nuestras leyes. Nos salvaste, pero nos encargaremos de aquí en adelante. Nos encargamos desde acá. Así que Nehemías va a inspeccionar el muro. Ahora la posición es tan grande que lo hace de noche. Bueno, para ir a comprobarlo. Lo hace de noche, ¿sabes? Hubo un tiempo en la historia que se llamó el... Era una época oscura. Estaba tan oscuro. Iban con sus pequeñas antorchas, miraban el muro y decían, ¿no deberíamos guardar los mandamientos? ¿No deberíamos guardar los mandamientos? Colosenses pregunta, ¿qué hay del sábado? ¿Hay un agujero en este muro? Estaban furiosos, incluso su propia gente. Estaban furiosos. Los arrastraban por las calles, les arrancaban la barba, los golpeaban, obligaban a su ganado a pasar por las reuniones. Así que el pobre Jeremías lo hace de noche. Y Nehemías 2:9 luego fueron al gobernador al otro lado del río y les entregaron las cartas del rey. Ahora el rey había enviado capitanes del ejército y jinetes conmigo. Ah, ¿hay una pequeña demostración de fuerza aquí? Sí. O sea, Dios envía a sus ángeles contigo y dice, quiero que esto se resuelva, exactamente. Ahora bien, cuando elijo a Lot, siempre había un Sambalot, el Oronita y Tobaya el siervo, Amonita, se enteraron. Les entristeció muchísimo y vino un hombre para procurar el bienestar de los hijos de Israel. ¿Qué está pasando aquí?
una monita moderna, un oronita, ya sabes. Esta gente de alguna manera afilada a las religiones, bueno, afiliada a las religiones abrahámicas, pero estaban molestos. Ahora bien, en la Edad Media, después de que el protestantismo restaurara algunas de estas cosas y alguien vino con una nueva idea, ¿se molestaron los protestantes? Oh, sí, mucho, y los católicos estaban molestos. Ambos estaban en problemas de cualquier manera, estaban molestos. Entonces les hablé de la mano de mi Dios que era buena conmigo, como también la del rey, y las palabras que me había hablado. Y dijeron, levantémonos y construyamos. Así que se fortalecieron para la buena obra. Así que él anima al pueblo de Dios, olvídense de la oposición, vamos. Pero cuando Zambalat, el Oronita, Tobaya, el siervo amonita y Hism, el árabe, consiguieron que un par de personas los ayudaran en su apostasía y ganaran. Se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo que esto que hacen, ¿te rebelarás contra el rey? Siempre se dice que no. ¿No dijeron también los judíos que Jesús se rebelaba contra el César? Sí. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué crees que estás haciendo? Versículo 20. Entonces le respondió, el Dios del cielo nos preparará, por tanto nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Pero tú no tienes parte ni derecho ni memorial en Jerusalén. Tú con toda tu oposición, voy a ignorarte, voy a continuar, voy a poner mi cara como pedernal. Haz lo peor que puedas. Así que aquí hay una cita del Centinela del Sur que dice, los ángeles contemplan la iglesia como Nehemías contemplaba Jerusalén. Con el corazón afligido, el visitante desde lejos contempló las defensas en ruinas de su amada Jerusalén. Y no es así como los ángeles del cielo contemplan la condición de la iglesia de Cristo. Al igual que los habitantes de Jerusalén, nos acostumbramos a los males existentes y a menudo nos conformamos con no hacer ningún esfuerzo por remediarlos. Pero ¿cómo ven estos males los seres divinamente iluminados? ¿Acaso no contemplan como Nehemías con el corazón apesadumbrado los muros en ruinas y las puertas quemadas por el fuego? ¿No son visibles por todas partes las vergonzosas señales de la apostasía de Dios y la conformidad con un mundo que ama el pecado y rechaza la verdad? En estos días de oscuridad y peligro, ¿quién puede defender a Sión y mostrarle algo bueno? Su estado espiritual y sus perspectivas no concuerdan con la luz y los privilegios que Dios le ha otorgado. ¿Es cierta esa afirmación? Sí, y se refiere a la iglesia de Dios. Así que ahora es tiempo de reparar el puente, ¿sí? Ahora recuerden, hemos pasado por Esdras, reconstruyeron el templo, pusieron a Cristo de nuevo en el centro del, del tiempo de la reforma de la antigüedad. Ahora van a tener que restaurar el gobierno de Dios, la autoridad en tu vida, ¿sí? Pero nosotros somos la autoridad. Él debe estar ahí. Escúchanos. No, no queremos escuchar a Dios. No, no, no. Algún toalla. No. Lo harás. Así que el capítulo 4 es un capítulo hermoso. Realmente me identifico con el capítulo 4. Y sucedió que cuando algunos Palot oyeron que construimos el muro, en otras palabras, restaurando los mandamientos, ahora estamos un poco más avanzados en el periodo de la Reforma. Ahora estamos alrededor del siglo XIX. Y él estaba enojado. Y se indignó mucho. Y se burló de los judíos. Bueno, se burló de aquellos que quieren restaurar los mandamientos de Dios, ¿correcto? Empezó con Wesley. Se burlaron de él hasta el desprecio. Luego llegó a los adventistas y se burlaron de ellos hasta el desprecio, porque también incluyeron el sábado. Pero ya hablaremos de eso. Y habló ante sus hermanos y el ejército de Samaria. ¡Wow! ¿Qué se está militarizando? Y dijo, ¿qué son estos judíos débiles? ¿Se fortificarán? ¿Se sacrificarán? ¿Terminarán en un día?
¿Revivirán las piedras de los montones de escombros quemados? Tobaya, la monita, estaba junto a él. Hay una alianza. Y dijo, aún lo que construyen, si sube una zorra, derribará su muro de piedra. Martín, esto es casi como si el catolicismo y el protestantismo se aliaran contra quienes quieren reparar la brecha. Y eso no es posible. Así será. Y recuerda Sambalot, era de Samaria. Y Samaria era sincretismo. Y eso es el catolicismo. Muy bien, Tobaya y la monita estaba junto a él. Están juntos. Mira, oh Dios nuestro, porque somos despreciados. Y vuelve su afrenta sobre su propia cabeza y entrégalos por presa en la tierra del cautiverio. Así que esta es la oración de Nehemías. Debería ser la oración del pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo están construyendo? Bueno, tienen una espada en una mano y un trol en la otra. Por lo tanto, los puse en los lugares bajos, detrás del muro, y en los lugares altos. Incluso dispuse al pueblo por familias, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Miré, me levanté y dije a los nobles, a los gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acordaos del Señor, que es grande y terrible, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. ¿Estamos ahora en guerra? Sí, los que construyen el muro y los que llevan cargas, con los que lo colocan. Cada uno con una mano trabaja en la obra y con la otra mano sostenía un arma. Aquí tenéis una buena arma, tomémosla. Tomémosla, así que ahora estáis ocupados luchando por el Señor, pero estáis construyendo su muro con fuerza. Estáis construyendo el muro y no dejáis de construirlo. Hay una brecha en el muro y vais a encontraros con la oposición del catolicismo y del protestantismo. Zambalat y Tobaya se aliarán contra vosotros, incluso dentro del muro. Vais a tener eso. Vais a tenerlo y llegaremos ya a eso, pero la teología es hermosa. Me encanta. Entonces, Satanás todavía usa el desprecio y la burla. Esto proviene del comentario bíblico y dice que la experiencia de Nehemías se repite en la historia del pueblo de Dios en este tiempo. Eso es solo una confirmación de lo que estamos leyendo. Quienes trabajan en la causa de la verdad descubrirán que no pueden hacerlo sin provocar la ira de sus enemigos, tanto internos como externos, porque algunos construyen con madera, heno y hojarasca. Exactamente. Aunque han sido llamados por Dios a la obra en la que están comprometidos y su proceder es aprobado por Él, no pueden escapar del reproche y la burla. Se irán denunciados como visionarios, poco fiables, intrigantes, hipócritas, cualquier cosa que convenga a los propósitos de sus enemigos. Las cosas más sagradas serán representadas de forma ridícula para divertir a los impíos. Una pequeña dosis de sarcasmo e ingenio junto con envidia, celos, impiedad y odio es suficiente para excitar la risa del burlador profano. Y estos gestos presuntuosos agudizan la ira, el ingenio ajeno y se envalentonan mutuamente en su obra blasfema. El desprecio y la burla son ciertamente dolorosos para la naturaleza humana, pero deben ser soportados por todos los que son fieles a Dios. Es la política de Satanás apartar a las almas de la obra que el Señor les ha encomendado. Últimamente recibo bastantes mensajes de odio, ¿sabes, Martín? Estaba pensando en esa parte exacta. ¿Un santo de la lucha o un bocadillo? Bueno, cosas interesantes como esa. Es interesante y luego el problema es que cuando leo esto, veo que veo a esos acusadores. Están por todas partes y veo el espíritu que los guía porque creen como esa gente que quiere construir este reino en la tierra, que son justos, que son los correctos y que serán los únicos que permanecerán en pie. Así que continuemos en esta saga porque esto se está poniendo fascinante. Y asimismo, al mismo tiempo,
dije al pueblo, que cada uno con sus siervos se quede en Jerusalén, para que de noche estén un Dios para nosotros y trabajar día a día. Necesitamos estar en Jerusalén. Ahora bien, ¿qué representa Jerusalén? ¿No representa el pueblo de Dios? Sí. ¿Tienes que quedarte en la iglesia? ¿Son todos perfectos en la iglesia? No puedo entender esa tipología en ningún momento en el que dijeran, bien, salgan de Jerusalén, salgamos de aquí. No, porque Jerusalén está llena de apostasía, del muro y de toda esta gente. Estoy harto de esto. Estoy harto de esto. Voy a quedarme fuera de Jerusalén. Así que ni yo, ni mis hermanos, ni mis siervos, ni los hombres de Dios que me siguieron nos quitamos la ropa, salvo que cada uno se la quita para lavarla. Qué bien. ¿Cuál es la tipología? Primera de Pedro 1:13. Por tanto, mantengan la compostura, sean sobrios y esperen por completo la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Así que esta tipología tiene un significado más profundo. Y Lucas 12:35. Estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas. Manténgase puestas sus vestiduras de justicia. Esa es la justicia de Cristo. Y si quieren lavarla, la lavan en la sangre. ¿Correcto? Ahora, la conspiración contra Nehemías. Conspiraciones, Martín. No existen las conspiraciones, ¿verdad? Somos los teóricos de la conspiración. Nehemías 6:1. Sucedió que cuando Sambalot, Toalla, Hishop, el Arabión y el resto de nuestros enemigos, Martín, esto se está volviendo universal, lo vas a pasar mal, ¿verdad? Oí que había construido el muro y que no quedaba ninguna brecha, aunque en ese momento no había puesto las puertas en las entradas. Algunos, Balot y Hism, me mandaron decir, ven, reunámonos en alguna de las aldeas de la llanura de Ona, pero pensaron hacerme daño. Y les envié mensajes diciendo, estoy haciendo una gran obra, así que no puedo ir. ¿Por qué debería cesar la obra mientras la dejo y voy a ti? Martín, no vayas a escuchar a esta gente. Puedes intentar a veces traerlos a donde estás construyendo el muro, pero a veces, la mayoría de las veces, simplemente dicen, no, gracias, no, gracias. Me quedaré aquí afuera del muro y construiré mi propio pequeño imperio. Te aplastaré como a una mosca con un matamoscas cuando bajes. Y siéntate a mi mesa, porque debes recordar que llevan las vestiduras puras. Ahora se pone interesante, ¿verdad? Nehemías 6:17. Además, en aquellos días los nobles de Judá, oh no, enviaron muchas cartas a Tobaya. Claro, ahora es tu propia gente y las cartas de Tobaya les fueron devueltas. Eran modernas, las cartas del concilio ecuménico iban y venían. He visto algunas, lamentamos que Nehemías te esté irritando, lo sentimos. Él, tú sabes lo que le dijo al prelado católico romano y su nombre era Zambalá. Dijo, no voy a bajar a ti. ¿Cómo pudo no escuchar esta importante personalidad después de todo? Ya es mi turno y los nobles ahora debo abandonar la iglesia porque enviaron muchas cartas a Toalla. Es ilógico. De hecho, se están rindiendo. Escribe allí. ¿Es posible que los nobles de Judá, Martín, tengamos que irnos inmediatamente? ¿Por los nobles? No, lo siento. Me quedo, me quedo. Los nobles pueden irse, no voy a bajar, estamos construyendo este muro, estamos construyendo esto, así que escribas cartas o no disfruta. He visto algunas de esas cartas, incluso si alguien ya afuera graba videos y llama a este tipo que está predicando tonterías sobre la historia medieval y que el papado es el anticristo, ¿lo callamos? Las cartas van y vienen.
He visto esas cartas, son muy interesantes. Entonces, Martin, se logra una unión a través de un vínculo dracónico. Y aquí hay otra cita interesante. Un espíritu de odio y oposición al núcleo hebreo formó el vínculo de unión y creó la simpatía mutua entre diferentes grupos de hombres que de otro modo se habrían enfrentado. Me encanta esto. Es algo recurrente. Desde ese día Pilato y Herodes fueron amigos, mientras que antes eran enemigos, ¿no? Esto ilustra lo que presenciamos con frecuencia en nuestros días. La unión existente de hombres de diferentes denominaciones para oponerse a la verdad presente, cuyo único vínculo parece ser de naturaleza dragoniana, manifestando odio y amargura contra el remanente que guarda los mandamientos de Dios. Sin embargo, oramos a nuestro Dios y los vigilamos día y noche por causa de ellos, dijo Nehemías. ¿Es la tipología absolutamente clara? Sin duda. El siguiente punto es que Esdras lee la ley. Entonces, ¿qué hace Martín? Capítulo 8, versículo 1. Y todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la calle que estaba frente a la puerta de las aguas. Y le dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual había ordenado a Israel. Y el sacerdote Esdras presentó la ley ante la congregación, tanto de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender el primer día del séptimo mes. Entonces colocaron un podio, subió un par de escalones para que todos pudieran verlo, y dijo, escuchen amigos, esto es lo que dice la palabra. Y si tienen dos dedos de frente, escuchen lo que dice la palabra. Y los que tenían entendimiento escucharon. Y algunos tobayas gritaron a todo pulmón, ¿verdad? Porque no podían decir la palabra. De ninguna manera pueden hacerlo. Yo soy el Señor, no cambio. No piensen que he venido a abolir la ley. Ni una jota ni una tilde comprarán. Pero eso no incluye el sábado, por ejemplo. Eso es algo diferente, ¿de acuerdo? El versículo 8 dice, así leyeron el libro de la ley de Dios. Claramente. Dice que aquí se dio el sentido que hace sentido. Es lógico y les hizo comprender la lectura. Y a pesar de ello, muchos dijeron, no encaja en mi paradigma. No, el pequeño ministerio que dirigió es perfecto. Puedes quedarte en tu apóstata. Quédate ahí con tus cartas a toalla. Entonces, ¿qué hicieron, Martín? Celebraron la fiesta de los abucheos. ¿Dónde nos encontramos ahora en la historia? Esto debe ser justo antes de nuestro regreso a casa, porque representa el regreso. Esto es antes de la venida de Cristo. Entonces, ¿qué sucederá ahora? Al segundo día se reunieron los jefes de las familias del pueblo, los sacerdotes, los levitas y Esdras, el escriba, para comprender las palabras de la ley. Encontraron escrito en la ley que el Señor había ordenado por medio de Moisés que los hijos de Israel habitaran en cabañas en la fiesta del séptimo mes, representando su salida de Egipto, su liberación y también su salida de este mundo para ir a Cristo. Y la descendencia de Israel se separó de todos los extranjeros. Eso va a ser difícil para cualquiera en estos tiempos. Y se pusieron de pie y confesaron sus pecados e iniquidades de sus padres. Y de pie en sus lugares leyeron el libro de la ley del Señor su Dios. Una cuarta parte del día y otra cuarta parte confesaron y adoraron al Señor su Dios. Y por todo esto hacemos un pacto seguro y lo escribimos y nuestros príncipes, levitas y sacerdotes lo sellan. Así que Martín, habrá príncipes, levitas y sacerdotes que harán un pacto seguro. Querrán apoyar toda esta reconstrucción y poner todo en su lugar. Y otros escribirán cartas a Tobaya. ¿Y qué? Ese es su problema, ¿verdad? Puedes hacerlo. Ve y escribe tus cartas. Capítulo 12.
Y en la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para celebrar la dedicación con alegría, con acción de gracias, con cánticos, con símbolos, con sones y con arpas. ¿No es esto? ¿Qué sucedió cuando descubrieron la centralidad de Cristo? Exactamente. Y no puede ser de otra manera. Si realmente encuentras a Cristo donde está, en el centro, entonces dejarás de lado todo lo demás. Y luego cuando descubras los principios de su gobierno y quieras estar en armonía con él, ¿no tendrás también cantos, sensualidad y arpas? Es algo natural. Ajá. Entonces, ¿cuál será la reforma final según esta tipología? La estamos analizando paso a paso y nadie puede decir que no es la palabra de Dios, pero como se dijo en esta parte tiene sentido, ¿bien? Así que llegamos al último capítulo, Nehemías 13. Y ese día leyeron el libro de Moisés y la audiencia del pueblo encontró escrito que ni los amonitas ni los moabitas debían entrar en la congregación de Dios para siempre. A menos, por supuesto, que se convirtieran, como Ruth, que era una prueba moabita. No entre como amonita. No queremos amonitas, no queremos un moabita. Deja tus dioses afuera. Ven y haz lo que tu Dios quiera. Será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Entonces eres bienvenido. Pero si no, con tus ideas amonitas y moabitas, quédate ahí. No te queremos. No somos ecuménicos. No vamos a ceder. Y antes de esto, Eliashib, el sacerdote que supervisaba la cámara de la casa de nuestro Dios, era aliado de Tobaya, pero era monita. No sé qué está pasando aquí, así que el sacerdote era aliado de Tobaya y le había preparado una gran cámara donde 4 veces colocaron las ofrendas de carne, el incienso, los vasos, los diezmos, el maíz, el vino y el aceite que se ordenó dar a los levitas, los cantores y los porteros, y las ofrendas del sacerdote. Lo pusieron en el centro económico y veo que se hizo allí donde están los diezmos y las ofrendas y todo. Así que debemos irnos de este lugar. Así que ahí está, y la monita con sus ideas amonitas manejando las finanzas de la iglesia. Martín, esto no podría pasar, ¿verdad? Y si tenemos que salir de aquí. No, 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 no. Sigamos leyendo. Nehemías 13:7. Y vine a Jerusalén porque él había regresado y ahora regresaba para su segundo mandato y entendí el mal que Elías le hizo a Tobaya al prepararle una cámara en los atrios de la casa de Dios. ¿Cómo se atreve? Y me dolió ver a Martín. Sí, deja que te duela. Tiene que ser así. Por lo tanto, arrojé todos los enseres de la casa de Tobaya fuera de la cámara. Tarde o temprano Martín los echarán. Saldrán. Dice que todos nos fuimos porque Tobaya estaba allí y porque estaba confabulado con él. No lo dice, lo echaron, ¿verdad? ¿Hay alguna tipología en eso? Definitivamente. Llegaremos ahí. Y esto es fascinante. Y luego la reforma final en aquellos días nos vio a Judas y a mí pisando lagares en sábado, trayendo gavillas, cargando asnos, uvas, higos y toda clase de cargas que traían a Jerusalén en sábado. Y testifiqué contra ellos en el día en que vendían víveres. Allí vivían hombres de Tiro. Eso es un símbolo de la economía mundial, ¿verdad? También allí en Jerusalén. Desafortunadamente traían pescado y toda clase de ropa y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y luego discutí con los nobles de Judá. ¿Con quién discutía? Con los nobles. Y les dije, ¿qué mal es esto que hacen? ¿Profanando el sábado? ¿No hicieron así vuestros padres? ¿No trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Aún así vosotros aumentáis la ira sobre Israel profanando el sábado? ¿Y los eliminó? No.
Luego puso una área sagrada alrededor de Jerusalén y dijo, si cruzas esa barrera, te voy a matar. Y luego un día la Biblia dice que los ejércitos de Roma estarán en ese lugar santo, en esa barrera. En otras palabras, pondrán su estándar, su falso sábado, en lugar del verdadero sábado. Pero esto identifica absolutamente la reforma final del periodo posexilio con su tipo y su antitipo. De modo que la obra de reforma llevada a cabo por Zorobabel, Esdras y Nehemías presenta un cuadro de una obra de restauración espiritual en los días finales de la historia de esta tierra. Por medio del remanente de Israel, Dios se propuso preservar en la tierra un conocimiento de sí mismo. Ellos eran los guardianes del verdadero culto, los guardianes de los santos oráculos. Independientemente de Tobías, independientemente de las conspiraciones y de los líderes que escribían cartas, independientemente de entregar la economía a algunas de estas personas, independiente de todas esas cosas, sí tenían la ley. Eran los guardianes de los oráculos. Ellos eran los guardianes del verdadero culto, los guardianes de los santos oráculos. Fuerte fue la posición que tuvieron que afrontar. Pesadas son las cargas que llevan los dirigentes. Pero estos hombres siguieron adelante, confiando firmemente en Dios, creyendo que Él haría triunfar su verdad. La restauración espiritual de la cual la obra en los días de Nehemías fue un símbolo. Se describe en las palabras de Isaías. Tus ruinas antiguas serán reconstruidas. Levantarás los cimientos de muchas generaciones. Seréis llamados reparadores de portillos y restauradores de calzadas para habitar. Isaías 58:12. Se ha producido una violación en la ley de Dios y el muro que él colocó alrededor de sus elegidos para su protección y la obediencia a cuyos preceptos de justicia, verdad y pureza deben ser salvaguardia perpetua. El profeta señala la obra específica de este pueblo remanente que construye el muro. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, si lo honras, no andando por tus propios caminos, ni buscando tu propio placer, ni hablando vanidades, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Martín, ¿es este el trabajo final? Estamos justo ahí, la tipología así lo dice. Y la Biblia también. Esto es todo. En el tiempo del fin, toda institución divina será restaurada. La brecha hecha en la ley cuando el sábado fue cambiado por el hombre debe ser reparada. El pueblo remanente de Dios debe mostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma duradera. En líneas claras y distintas, deben presentar la necesidad de la obediencia a todos los preceptos del Decálogo. Conmovidos por el amor de Cristo, deben cooperar con Él en la reconstrucción de los lugares desolados. Ellos serán reparadores de portillos, de calzadas, para habitar. Así que Martín, esto viene directamente de Isaías 58. Y ellos serán de ti y edificarán los lugares desolados de antaño. Esto es lo que dice, si retrajeres del sábado tu pie, versículo 13, y hacer tu voluntad en mi día santo. Pero esto no es una conjetura, esto es bíblico. Y cuando estás ocupado con esto, construyendo el muro, restableciendo la ley en el lugar, habrá gente que dirá, Atabaya y Zambala y todos esos. Ahora bien, ¿no es interesante que los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, todos ellos tienen la declaración porque el Hijo del Hombre es Señor también del sábado? Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Y les dijo, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. No podemos escapar de esta reforma final. Será el número final, es la cuestión final de toda esta tipología de la restauración posexilio. Cada vez será el tema final, también el final de los tiempos. Nos enfrentaremos a Salat,
y Tobías y el remanente. Y tendremos nobles que estarán escribiendo cartas. Absolutamente, y algunos de ellos meterán al comprador en una cámara y le darán todo lo que pida. ¿Sabes qué? Lo van a echar, exactamente. Solo Dios se encargará de tirar todo, absolutamente. Así que, Martín, si la tipología lo dice, la historia lo ha confirmado hasta ahora. Los eventos finales girarán en torno a los temas que hemos estado hablando. Es bíblico y está basado en las escrituras. Está en la ley de Dios. Todo está en su lugar. Así que podemos proclamarlo sin miedo, independientemente de Zambalot o Tobayo. Oremos. Padre Celestial, gracias por darnos una imagen tan clara de las reformas que deben llevarse a cabo antes de que vengas y reclames el reino. Porque no solo reclamarás un reino, sino que también reclamarás la lealtad de tu pueblo a los principios de ese reino. Y todos los que se apartan para la ley de Dios serán parte de ella siempre que reconozcan al Cordero y a este inmolado apropiándose de su justicia y no una justicia que proviene de sus propias obras inestables. Bendícenos a todos en su decisión. Es mi oración en el nombre de Amen. Jesús. Amén.